Buenas tardes. A fines de 1946, Héctor Pérez Martínez, entonces flamante secretario de Gobernación, nombró director del diario El Nacional a Fernando Benítez. Ambos habían sido reporteros del mismo periódico y se les reconocía como buenos lectores, gente de buena pluma y hombres cultos. Desde su nacimiento en 1929, El Nacional contó con suplementos. Unos trataban asuntos del campo, otros abordaban temas históricos o geopolíticos, y los más ocupaban su espacio con cuentos, reportajes, crónicas y otros textos que hoy consideramos propios del periodismo cultural. Aquellos suplementos estaban a cargo de personajes como Manuel Maplesarce, Arqueles Vela, Germán Lizar Zuride y Luis Cardosa y Aragón, ninguno de los cuales llegó a figurar como director. Pero Fernando Benítez, quien había viajado por Sudamérica y conocía los periódicos de Buenos Aires, entonces los mejores de Latinoamérica, deseaba contar con un suplemento semejante a los de la prensa argentina. Para tal efecto, encargó a Juan Rejano diseñar y dirigir lo que finalmente fue la Revista Mexicana de Cultura, que por supuesto tenía a Benítez como director general, aunque éste hubiera delegado su hechura y conducción. El 12 de febrero de 1948 murió Héctor Pérez Martínez y su lugar en gobernación como encargado del despacho lo ocupó Ernesto P. Uruchurtu, a quien no le simpatizaban las audacias de Benítez, y poco después este renunció a la dirección del Nacional para reaparecer luego de algunos meses en Novedades, donde en enero de 1949 echaría a andar el suplemento cultural México en la Cultura, que se mantendría bajo su dirección hasta diciembre de 1961. Resulta paradójico que un diario ferozmente gobiernista y marcadamente de derecha acogiera el proyecto de Benítez, pero había razones para hacerlo. Novedades trataba de dejar atrás una historia poco edificante, pues su fundador, Ignacio F. Herrerías, había sido simpatizante y beneficiario de la Alemania nazi, que en la segunda mitad de los años 30 ejerció una notoria influencia sobre los periódicos mexicanos con sus agencias informativas y el gasto publicitario de las empresas de matriz germana. Ya en el sexenio presidencial de Manuel Ávila Camacho, el secretario de Gobernación, Miguel Alemán, uno de los aspirantes a sucederlo, logró la adhesión de los dos grandes diarios de entonces, Excelsior y El Universal, pero no pudo contar con el apoyo de Ignacio Herrerías, director y dueño de Novedades, que no ocultaba sus simpatías por Maximino Ávila Camacho, un político duro e inescrupuloso, que además era hermano del presidente de la República. Para vencer la resistencia de Novedades, la CTM, con solo 18 de los 415 trabajadores que tenía el periódico, formó un sindicato y le colgó las banderas de huelga a la empresa editora. Herrerías, hombre acostumbrado a maltratar a sus empleados, en la antesala de Javier Rojo Gómez, jefe del Departamento del Distrito Federal, se hizo de palabras con los miembros del comité de huelga y, de acuerdo con una versión, intentó golpear a alguno de ellos, quien como respuesta mató al iracundo patrón el 3 de abril de 1944. De esa manera, Herrerías quedó fuera del camino de Alemán hacia la presidencia de la República. Se levantó la huelga y entró a dirigir el periódico la viuda de Herrerías, quien luego de algunas semanas dejó su lugar a Jorge Pasquel, hombre de las confianzas de Miguel Alemán, quien aparentemente, y subrayo aparentemente, vendió la empresa a Rómulo O'Farrill, aunque el mandatario aquel, Alemán, quedó como codueño de la empresa. Con tales antecedentes, había que despejar el olor a azufre y nada mejor que apoyar un proyecto cultural como el que llevó a Novedades Fernando Benítez, quien con su presencia y el prestigio de sus colaboradores mejoraría la imagen del diario. Para entonces, Benítez tenía una amplia red de relaciones en el ámbito cultural, sólidas amistades entre los intelectuales extranjeros asentados en México, un especial olfato para descubrir talentos jóvenes y una capacidad de convocatoria indiscutible. El periodismo es una actividad que admite y valora las individualidades, pero es siempre y bajo cualquier circunstancia una tarea colectiva. De ahí
la importancia de Benítez como integrador de equipos. Para hacer México en la cultura, puso la dirección artística en manos de Miguel Prieto, a quien sucedió en 1956 Vicente Rojo. En diversos momentos codirigieron el suplemento, entre otros, Leopoldo Sea, Gastón García Cantú y José E. Iturriaga. Teatral, expansivo, audaz y provocador, Benítez se propuso hacer de cada número un acontecimiento y muchas veces lo consiguió, entre otras razones porque publicó textos de Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Diego Rivera, Jean-Paul Sartre, Emilio Uranga, Octavio Paz, León Felipe, Rodolfo Usigli, Carlos Pellicer, Max Haupt, José Moreno Villa y Rosario Castellanos, o bien José Luis Cuevas, que con su artículo La cortina de nopal abrió el fuego contra la Escuela Mexicana de Pintura. En las páginas de México en la cultura aparecieron relatos como El día del derrumbe de Juan Rulfo, El guardagujas de Juan José Arreola y El muerto de Jorge Luis Borges. Igualmente se dieron a conocer adelantos de novelas como La región más transparente de Carlos Fuentes y Los días terrenales de José Revueltas. Allí apareció por primera vez la traducción que de la Ilíada hizo Alfonso Reyes, obras de teatro de Rodolfo Usigli y poemas de Pablo Neruda, Pita Mor, Carlos Pellicer o León Felipe, entre muchos otros. En la crítica literaria colaboraron regularmente José Luis Martínez, Alí Chumacero, Francisco Cendejas y el entonces muy joven Emanuel Carballo, quien publicó ahí sus célebres entrevistas a los protagonistas de la literatura mexicana, en tanto que Elena Poniatowska entrevistó principalmente a artistas plásticos. En la crítica de arte estuvieron Raquel Tibol, poco tiempo, Juan García Ponce, Seferino Palencia y Paul Besheim. En la de cine, Francisco Pina, Emilio García Riera y José de la Colina, entre otros, mientras que Armando de María y Campos se encargó de la crítica de teatro. Entre los colaboradores más jóvenes se contaban Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Sin firma, Lía Cardosa publicó durante años una columna de noticias culturales titulada El Mundo. Enrique González Casanova tampoco firmó la suya, Libros de Autores, salvo en el último número que dirigió Fernando Benítez. Lo anterior explica que mientras lo dirigió Fernando Benítez, México en la cultura fuera el suplemento cultural más influyente en México y uno de los mejores de Hispanoamérica. En opinión de José Emilio Pacheco, fue el suplemento. En México en la cultura se formó el grupo de intelectuales que en la década siguiente fue conocido como la Mafia, grupo que capitaneó el propio Fernando Benítez. Cuando en diciembre de 1961 Benítez fue despedido, salieron con él casi todos los colaboradores, que prácticamente no sufrieron los rigores del desempleo, pues al año siguiente, con fecha 21 de febrero, apareció en la revista Siempre el primer número de la cultura en México, que desde el nombre indicaba que era continuación de México en la cultura. Debo decir que en 1943 hubo una revista que se llamó también La Cultura en México, y que la dirigió Moisés Ochoa Campos, la editaba la Secretaría de Educación. De acuerdo con diversas versiones, Benítez y su equipo salieron de novedades por publicar textos favorables a la Revolución Cubana, en una época en que Washington repartía generosos estipendios a la prensa anticomunista. José Pagés Yerbo intercedió ante el presidente Adolfo López Mateos para hallarle acomodo a tan valioso grupo de intelectuales. Viejo zorro, Pagés sabía que el gobierno mexicano necesitaba que hubiera algún contrapeso a la feroz campaña estadounidense contra el castrismo, pues por varias razones le convenía a México mantener las relaciones con La Habana. López Mateos aceptó patrocinar una nueva publicación a Benítez y Pagés le dio cabida en la revista Siempre, una publicación que hacía gala de apertura porque entre una abrumadora cantidad de colaboraciones gobiernistas había 4 o 5 textos discrepantes que firmaban personajes como Alberto Domingo, Víctor Rico Galán, Luis Suárez y otros colaboradores. Era el lugar ideal para un suplemento respondón y lo fue. El gusto del subsidio no duró mucho. En el mismo año de 1962, soldados vestidos de civil asesinaron al líder agrarista Rubén Jaramillo y el suplemento desplegó el caso en varias páginas, pese a que los diarios, por intervención gubernamental,
habían pretendido minimizar el hecho. López Mateos retiró la subvención, pero el gran José Pagés Yergo decidió mantener la publicación por su cuenta y sobre todo asumiendo los riesgos que no eran pocos en aquellos años de absolutismo presidencialista. En la cultura en México, Benítez contó con el apoyo del diseñador Vicente Rojo y casi toda la plantilla de colaboradores de México en la cultura. En sus páginas, los lectores tuvimos un primer acercamiento a la canción de protesta, el movimiento hippie, los Beatles, la psicodelia y la afición por las drogas, la literatura de la onda, el boom y sus autores, la Escuela Mexicana de Pintura y la ruptura, la nueva música, el ecologismo y la oposición de los propios estadounidenses a la guerra de agresión a Vietnam. Supimos de autores como Ítalo Calvino, Elías Canetti, Darío Fo, Leonardo Sciascia y Gol Vidal. Conocimos las novedades del pensamiento generadas o procesadas por Foucault, Deleuze, Guattari, Habermas, Kolakowski, Heinz Heller, Susan Sontag, Rudolf Baro o Erich Hobsbawm. Con ese suplemento, como quería Alfonso Reyes, fuimos contemporáneos de todos los hombres, pues permitió a los mexicanos saberse ciudadanos del mundo, parte indisoluble de la historia universal. En medio de la implacable censura de la época, el suplemento dio cabida al movimiento médico de 1965 y, sobre todo, desplegó una información veraz y análisis inteligente en torno a los movimientos estudiantiles que ocurrieron en más de 20 países, especialmente, por supuesto, al nuestro, el de 68, que paralizó la educación superior en casi todo el país y ocupó las calles durante 2 meses hasta la infame matanza Tlatelolca. La cultura en México fue el único medio que defendió Octavio Paz cuando éste, después de la masacre del 2 de octubre, renunció al cargo de embajador en la India, lo que hizo en aquellos días en que el Chacal, como le llamábamos a Gustavo Díaz Ordaz, tenía las cárceles llenas de opositores y asesinaba a mansalva. De más está decir que con este valiente ejercicio de la libertad de prensa, al hacer suya la causa del 68, Benítez y su equipo hicieron de siempre una bandera en favor de la verdad. Con varios proyectos en mente, principalmente esa obra monumental que es Los Indios de México, Benítez se retiró del suplemento en 1972, luego de 10 años de batallar por una concepción de la cultura estrechamente ligada a las libertades ciudadanas, sorteando las tarascadas de la llamada dictablanda priista, que con la mayor facilidad y frecuencia se desdoblaba en tiranía ruin. Pero la historia estaba lejos de terminar para nuestro personaje. En noviembre de 77, encabezados por Manuel Becerra Costa, un grupo de periodistas fundaría el diario 1+1, donde Fernando Benítez creó y dirigió el suplemento Sábado, de altísima calidad, de una extraordinaria nómina de colaboradores, con Huberto Batis como jefe de redacción y sucesivamente José de la Colina y Cristina Pacheco en tareas editoriales. Benítez dejó 1+1 en 1977 y puso Sábado en las manos de Huberto Batis. La Jornada, producto de una decisión de 1+1, lo recibió a Benítez como un héroe y le confió la dirección de un suplemento que ya existía, La Jornada Semanal, que encabezó por algunos meses para retirarse en 1978. De ese modo puso fin a la más fructífera y brillante carrera de nuestro periodismo cultural. Fernando Benítez murió en el año 2000 y sus suplementos siguen siendo indispensable punto de referencia. Periodismo ejemplar que marca la aspiración de los mejores, testigos de una valiosa gesta a favor del humanismo y de la comprensión del mundo. Por eso, hasta hoy, nadie ha podido suplir al gran jefe de los suplementos. Gracias.